Hola a todos, buenos días. En las áreas de marketing, desde hace ya muchos años, venimos abrazando las nuevas tecnologías a la hora de implementar nuestras estrategias de marketing y de mejorar los resultados para nuestras empresas. No nos resultan extraños conceptos como el Machine Learning, el Big Data, los algoritmos que son quizá la base de esta nueva ola de inteligencia artificial. Por eso creo que no nos atemoriza demasiado a los de marketing, a los que gestionamos e-commerce, estos cambios tan relevantes y esta revolución que se está dando. De hecho, es verdad que es un cambio muy importante que transforma o evoluciona los parámetros del marketing según los teníamos conocidos hasta ahora. En cuanto a procesos, en cómo hacemos las cosas, cómo hacemos los materiales de marketing, cómo trabajamos internamente, pero también en las inversiones de marketing, en cómo o a partir de ahora, si es verdad que se va a transformar el e-commerce de tal manera, tenemos que asignar nuestros presupuestos y también aporta nuevos ingredientes a la experiencia de los usuarios. De todos estos temas quiero hablar hoy con nuestros invitados y vamos a analizar todo esto con Pau, con Gerardo, con Jorge y con Belén. Demos un aplauso, bienvenidos. ¿Nos salimos? Bueno, buenos días a todos. Ya hemos estado antes hablando un ratillo y me gustaría saber en primer lugar, y creo que a toda la gente que tenemos aquí, cómo habéis integrado la inteligencia artificial dentro de vuestras empresas y a la hora de trabajar internamente con vuestros departamentos de marketing. ¿Habéis abrazado la inteligencia artificial y cómo lo habéis hecho? Si nos ponéis ejemplos, estaría muy bien. Belén comentaba que a nivel de contenidos ya había empezado a trabajar. Sí, nosotros estamos empezando. Es verdad que es un reto para todos. A mí el reto me parece el identificar cuál es ese proceso que realmente puedes optimizar y el tiempo que le tienes que dedicar y los recursos a poder entrenar y a poder aprovecharlo en su máximo potencial. Nosotros estamos empezando, estamos dando esos pasitos. En nuestro caso de uso que os quería compartir, nosotros empezamos como hace 2 años en todo lo que es el enriquecimiento del catálogo del e-commerce de una manera muy sencillita a través de un Google Sheet conectado con la API de OpenAI. Y bueno, ya te da resultados, o sea, ya te da una base sobre la que trabajar. Es muy inicial. Y ahora estamos migrando hacia una solución PIM que integra toda la IA para llevar a otro nivel todo ese enriquecimiento. Esta solución se llama Smarty, en concreto, que es desarrollo español de Valencia, y nos permite a través de la imagen crear automáticamente esas descripciones, esos títulos, esas taxonomías, esos atributos. Y es realmente una optimización muy potente que estamos en proceso de integración y que esperamos que nos ayude a aportar más valor. O sea, para mí no es reducción de recursos, sino es optimización y aportar más valor. Es como evolucionamos, ¿no? Dentro del departamento y cómo mejoramos y hacemos nuevas cosas. Sobre todo tareas que a lo mejor no son tan... pues eso, que no estás aportando tanto valor, sino que es algo más metódico y luego ya tener tiempo para pensar en ese próximo paso, en esa calidad adicional. Pau, vosotros hablábamos antes que lo utilizáis mucho para predicción, para análisis de demanda. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, nosotros también estamos tanteando antes de empezar con Previsión tema de PIM y de contenido. Creo que ayuda al equipo interno a realmente dedicarse a aportar más valor que andar machacando caracteres y creando. Entonces, esa parte es la que primero empezamos a trabajar y creo que puede funcionar muy bien, porque además son cantidades muy grandes de contenido en diferentes idiomas. También nos ayuda a hacer traducciones simultáneas a más de 9-10 mercados, cosa que antes era imposible pensarlo. Y luego lo fuimos aplicando, lo fuimos aterrizando para otras capas de negocio que, como bien dices, en el cálculo de la demanda, en previsiones,
en intentar entender cómo trabajar mejor la forma en la que hacíamos las compras, ¿vale? Toda la parte de supply. Porque honestamente, y siendo muy sinceros y muy transparentes, cometíamos errores, como entiendo que puede cometer cualquier perfil que se dedique a supply o a compras. No tenemos tanta información como nos gustaría. Entonces, a partir de empezar a ordenar la información, que lo empezamos a hacer en un inicio, y etiquetarla muy bien, en el momento que empezamos a aplicar IA, a entenderla, a interpretarla, empezamos a darnos cuenta de que nos da información mucho más rica, más viva, tenía mucho más valor, obviamente era mucho más precisa que nosotros, y además nos ayudaba a poder tener métricas que son muy importantes, como puntos de pedido, puntos de rotura, organización del espacio de tus almacenes, sabiendo la mercancía que tienes en tránsito y la que no. Entonces hacía que en los equipos de logística, operaciones, en lugar de estar pensando todo el tiempo en andar organizando esa parte, de verdad aportaran otro tipo de valor en gestión de personas, en intentar ser más productivos, en intentar pensar en cómo hacerlo mejor o incluso hasta en vender más, que es donde creo que deberíamos ir, ¿no? Que nos eche una mano sacarnos esa parte un poco mecánica. Y luego también la aplicamos en otras capas más que solamente comentan compañeros, un chatbot, en recomendaciones y demás. Bueno, lo que estáis hablando un poco es que al final la inteligencia artificial internamente nos ayuda a optimizar, a tener mejores resultados, incluso a evolucionar, a hacer cosas que antes no habíamos hecho y que podemos ahora dedicarnos a otras cosas más comerciales o que apoyen más al negocio. Gerardo, esto también hay un tema de democratización del marketing, ¿vale? Que hablábamos el otro día. Que es un poco que a partir de un Canva o de todas las herramientas que nos provee la inteligencia artificial, pues, todo el mundo ya tenemos acceso a cosas que antes, o las traducciones, por ejemplo, también. Como tu visión de ingeniero y que has trabajado en esas partes, ¿cómo lo consideras? Bueno, buenos días a todos. Yo creo que en función del grado de madurez de la compañía hay como tres etapas, ¿no? Tres fases, las que hemos recorrido la mayoría de los que nos dedicamos a esto. Una primera fase donde te focalizas en el contenido, generación de fichas de producto, categorizaciones, filtros, este tipo de cosas, y la parte de imagen, obviamente, recursos audiovisuales. Arrancamos todos por ahí. Hay una segunda fase de compañías donde por empuje del ecosistema aplicativo que tú tienes, la integración con el chatbot, el buscador interno, la solución de reseñas, los propios pagos, integraciones con courier, la mayoría del ecosistema que rodea un e-commerce ya empieza a incorporar tecnologías que se apoyan en la IA, con lo cual te están empujando, aunque no quieras, hacia un camino. Y esas soluciones ya vienen premontadas. Entonces, ahí en ese sentido, yo creo que democratiza muchísimo el acceso a ideas, soluciones, enfoques que a priori, desde una compañía naciendo todo creado en tu propia casa, es complicado. Luego hay compañías que ya están en el siguiente paso, que es un poco lo que comentaba Pau, que es al que aspiramos todos, a integraciones que permitan modelos predictivos de venta, de aprovisionamiento, de entrega, porque al final este negocio son cuatro cosas. O sea, sobre esa capa de tecnología futurista, este negocio se basa en el stock, en el precio, marketing y logística, y eso mueve fundamentalmente una P&L de un e-commerce. Muy bien. Jorge, bueno, tanto Jorge, que hablábamos, como Belén, que tienen productos que tienen que tener una sensibilidad especial. Jorge en Mayoral con producto de niño y Belén Skypet en animales. Digamos, equilibrio entre lo artificial y lo humano, ¿cómo lo gestionáis internamente? O sea, es decir, ¿qué peso creéis que va a tener o tiene o va a tener de cara a futuro? Si tenemos que seguir trabajando en esa parte más de atención personal y de dedicación, en esa parte más emocional, o vamos a tender también a un mix entre las herramientas con inteligencia artificial. Me refiero a chatbots, herramientas de IA, de respuesta y demás. Sí, bueno, es un debate que en la casa lo tenemos, en Mayoral, de hecho,
Está en el ADN la gestión personalizada de las madres, porque el 97% de nuestros clientes son mujeres, la gran mayoría madres o personas que regalan, ante cualquier tipo de incidencia, ya no solamente en e-commerce, sino también en las propias tiendas, esa atención. Claro, aquí el debate, el reto está en conseguir esa experiencia positiva en la relación humano-tecnología. Claro, si automatizamos todo, si todas las interacciones, si le metemos IA a todas las interacciones, al final el cliente se va a sentir abandonado, se va a sentir como, oye, esta compañía no es la que era antes. Estoy acostumbrado a un trato mucho más diferente y eso al final afecta en la fidelidad. Ahora, si no automatizamos nada, si pasamos de la IA, pasamos del resto de tecnología, vamos a ir a rebufo, ¿no? A nivel del resto de la competencia y eso también afecta a la fidelidad. Al final creo que nunca va a sustituir al humano, nunca va a sustituir ese calor que te transmite alguien por teléfono ante un problema porque no me llega el pedido. Oye, ¿dónde está? Me lo ha perdido la agencia. Nosotros cogemos, se lo buscamos, se lo encontramos y se lo dejamos en su casa. Taras, ese problema, al final es ropa de niño, ¿no? Cierta ilusión, cierta emoción. Creo que la IA está para complementar esa parte donde esos clientes prefieren tener ese trato, porque al final cada cliente tiene necesidades diferentes. Entonces, la IA está para complementar donde el humano no llega y donde el cliente a lo mejor prefiere, oye, pues no quiero llamar para que no está mi pedido, pregunto al chat y que me diga exactamente dónde está y ya está. Entonces, creo que está en el equilibrio, el complementar y nunca abandonar, por lo menos en modo infantil, nunca abandonar ese trato más cálido, más humano. Quizás el momento, ¿no?, en el que dónde entra la IA, dónde tiene que salir y dónde tiene que entrar esa parte humana. Claro, porque imagínate en seguros. Tú tienes un accidente con un coche, tú lo que quieres es llamar a tu seguro, no quieres que la IA... No, tú quieres hablar con alguien que te tranquilice, la grúa va para allá, ¿no? Pues, por ejemplo, para renovar la póliza, no. Pues en esto es igual. Depende del customer journey del momento, querrás una cosa u otra. Y también el tipo de arquetipo de cliente. ¿Y Belén, en vuestro caso? En nuestro caso, como dices, es, que tenéis, son categorías muy sensibles. Y tenéis los dos tiendas propias, que tenéis esa omnicanalidad, que tenéis que además jugar con ese doble juego. Bueno, en este caso sería triple ya tenéis otro elemento más. Claro, el reto está ahí en identificar dónde la IA efectivamente te puede ayudar a dar respuestas básicas, sencillas, de dónde está mi pedido, cosas muy obvias, pero que quitan mucho tiempo operativo al equipo de ATC en este caso. Y yo ahí sí que haría esa primera criba de, vale, todo esto se puede automatizar, pero luego ya quieres respuestas que aporten más valor y expertise. En nuestro equipo de ATC es un equipo muy formado que aporta mucho valor de, efectivamente, tranquilidad al cliente, recomendación de producto y ahí ya necesitas una persona. Y de hecho en la competencia en Estados Unidos, por ejemplo, que sí que analizamos bastante, pues tiene mucho equipo todavía físico de ATC que te aporta ese contacto muy directo con el cliente, sobre todo para la venta online de productos sensibles. Y luego, en general, ¿cómo pensáis que además puede ayudar la inteligencia artificial a la mejora de la experiencia de uso del consumidor en el e-commerce? El que quiera. A ver, yo me imagino un futuro, puede que todavía un poco utópico, en el que la experiencia del usuario sea de verdad personalizada completamente por primera vez. Es decir, que todo aquello que yo siento, por al final esto también va un poco a emocionar, si no es complicado generar cualquier tipo de relación con un cliente, tenga una experiencia única que esté pensada tanto a nivel de producto como a nivel de navegación, como a nivel de que tengo pre y postventa, pensado para él. Porque al final llevamos años cuqueándolos, años grabando su información, third parties, etc. Y de verdad no tiene una experiencia única. Yo en cualquier e-commerce que entro a día de hoy, por potente que sea, incluido el grupo Inditex, la experiencia es la misma que la de Gerardo seguramente. O 90% la misma. A día de hoy puedes diferenciar universo de categoría de hombre, mujer y poco más. Pero me imagino una en la que si yo de verdad, que soy un tío que a nivel de outfits viste muy neutro, no quiero que me presenten propuestas con colores, no quiero que me presenten producto de mujer ni de niño.
porque no es lo que yo quiero. O sea, imaginaros cómo serían las tasas de conversión si las tiendas estuviesen pensadas para ti de verdad. Entonces creo que el reto está ahí en agregar muy bien la información, ordenarla muy bien, y ahí nos podemos apoyar en ella a construir todo ese ecosistema de info para luego proyectar webs, e-commerce de verdad para el cliente, para el usuario, pensados para ellos. O sea, incluso a nivel de home, incluso con avatares y modelos que se parezcan a su morfología o no, porque claro, luego los descubre tu talla y todos los 6Bs y inteligencias que te hacen intentar entender tu talla nunca son precisas. Se acercan, estamos muy cerca, pero todavía muy lejos de parecernos a lo que un usuario podría llegar a ser, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un reto gigante y que va a haber un cambio de paradigma gigantesco, porque es que de verdad me imagino una tasa de conversión que ahora se mueven entre los 1 y los 2 en función del sector, en fashion es por ahí, me las imagino cuatriplicadas o quintuplicadas, porque está todo pensado para ti, es lo que yo quiero encontrar. Entonces ahí yo veo un mundo de posibilidades y ojalá llegue pronto, porque me motiva mucho, la verdad. Seguramente. Sin duda, sin duda. Yo creo que la palabra hiperpersonalización son los padres. Quiero decir, hasta el día de hoy no existía como tal, como dice Pau. Entonces, hemos jugado con segmentos. Es verdad que venimos de hombre, mujer y la edad, y eso ha ido aterrizando cada vez más y ya entendemos cada vez más el comportamiento del cliente y su característica. Pero para nada hemos llegado al detalle de persona, que es lo que dice Pau. Estamos muy lejos de eso. Y por primera vez sí que creo que está alcanzable. O sea, yo estoy de acuerdo a medias con Pau y con Belén en el sentido de que la tecnología no está madura aún. La sociedad está muy lejos de estar madura para entender el potencial que esto tiene. Pero a la velocidad que va, con el contexto de dato adecuado, para el humano será imposible distinguir ese calor humano. Para el 90% de las personas, en un horizonte medio, no jugaré a ser pitoniso, pero será indistinguible el calor de una simulación de lo que es un ser humano. Por lo tanto, en el corto, totalmente de acuerdo, esto es insustituible. En un horizonte medio, yo creo que es inevitable. De hecho, yo el otro día oía que la IA es más amable que muchas personas. Y es así. O sea, las respuestas que te suele dar muchas veces superan a ciertos call center. Bueno, yo supongo que todos habéis oído que ya en Estados Unidos y en muchos países está Google AI Overviews, ¿vale? Que básicamente es esa integración entre los buscadores tradicionales de Google y los buscadores de IA, ¿vale? Y que a través de estos LLM se integra muchísima información y nos la sintetiza y nos la vuelca, de tal manera que es la IA la que decide cómo y qué se dice de nuestras marcas, ¿vale? Y eso es un cambio, de hecho, estoy totalmente de acuerdo con Gerardo, lo que decía Samuel, que creo que el e-commerce va a cambiar totalmente porque hay que dar una vuelta y trabajar esa huella digital generativa, es decir, cómo nos posicionamos a nivel marca dentro de los buscadores de IA, todo lo que teníamos aprendido en cuanto a SEO, SEM y demás, hay que darle un cambio importante. Entonces, me gustaría tener vuestra visión de todos, ir contestando como queráis, en si estáis trabajando ya esa huella digital generativa, en cómo se presentan vuestras marcas en los buscadores de IA, y si lo veis relevante, que yo entiendo que sí, porque creo que es ahí hacia donde vamos. ¿Y cómo creéis que va a acabar esto? Es un poco incertidumbre porque aún no sabemos cuánto hay y sobre todo también no sabemos cuándo va a llegar a Europa, porque esto está aquí con nuestras legislaciones y nuestras normativas, todo es como que llega más tarde. Nada, contadme un poco cómo veis la huella digital generativa. Lo que yo he podido analizar es... realmente venimos de periodos donde el performance había ganado terreno, la mayoría de las compañías iban a ROAS, a rendimiento, y la marca, pues se le dedicaba el dinero sobrante, lo que se podía. Quizá el fabricante menos, o sea, compañías como Mayoral sobre todo, sí que el peso de la inversión en marca siempre es importante, o intuyo, pero en general los retailers hemos ido a performance y ha cambiado cuarto de hora porque
por lo que intuyo, porque todavía no, la información que llega difusa, no se puede trabajar lo que desconoce, porque al final das palos de ciego, pero intuyo que va a haber menos espacios en la búsqueda para ubicar posiciones publicitarias. De momento Google, según intuyo, está jugando con el contenido, pero no con el producto. Es decir, recomienda cuando haces una pregunta, oye, recomiéndame la silla adecuada para el carrito de mi bebé. Pues ahí te da tipología, pero cuando incides en un producto en concreto, ahí queda poco espacio y la recomendación se va a pagar cara. Entonces los costes por clic yo creo que se van a disparar. Pero también es verdad que, como decía Pau, la conversión va a ir acorde al tiro. O sea, menos metralleta, donde quemamos muchas balas y seremos más certeros. Pero en esto sí que no tengo lo que he leído y he visto de expertos en el tema, pero yo creo que ni Google se atreve a desconectar el negocio que tiene montado porque es muy grande como para jugar con ello. O sea, yo voy a jugar, como decía Gerardo, voy a jugar a ser pitoniso. Nosotros estamos empezando a trabajar en una dirección porque intuimos que los tiros pueden ir por ahí. Recupero lo que comentaba, el tema de menos metralleta y más tiro. Y creo, por lanzar un titular y ser muy corto, confío en los long tails informacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Me explico. Igual que los Large Language Models los utilizamos para buscar información, recomiéndame, dime qué puedo hacer, conversaciones que son de mucha información y mucho menos de conversión, mucho menos de producto, mucho menos de deseo y demás. Entonces, intuyo que en el momento que integren ese contenido y empiezan a mostrarlo en search engines de tipo buscador, creo que conseguiremos, empresas de mid-size o small-size como las nuestras, conseguir mucho tráfico de mucho valor en long tails de información, como puede ser en lugar de búscame una silla, pues estoy pensando en montar una habitación, recomiéndame una distribución. Y por ahí, obviamente, vendrá desencadenado diferentes propuestas de información en la que, obviamente, si tú tienes un contenido relevante relacionado con el contexto, estarás ahí. Entonces, me imagino un contexto más de conversación con esa IA y en proposición basado en consultas de información. Mucho menos de producto, mucho menos de shopping y mucho menos de Merchant ID y de enlaces de pago y demás. Me imagino algo mucho más orgánico de conversación donde puedes colocar información muy relevante. Entonces nosotros lo que estamos apostando es generar contenido, que esto es algo más antiguo que la playa, pero bueno, contenido mucho valor, que tiene mucho contexto y que de forma, no vamos a decir oculta, pero de forma muy, no sé, colocada, hay producto y hay, vamos a decir, un cross dentro para conseguir terminado, obviamente monetizar lo que estamos generando. Entonces yo me imagino que puede ir por ahí, en esa dirección, pero obviamente no tengo la bola de cristal. Sin me encantaría. olvidar que Google tiene que monetizar también. Efectivamente. Los mayores siempre ganan. ¿Bailén? Yo, al hilo un poco de lo que decías, Pau, un caso particular, el otro día hice una búsqueda para qué necesito para pintar mi casa, ¿no? Y que me recomendara. Y le dije, recomiéndame los productos mejor valorados y ponme el enlace a las tiendas donde esté el mejor precio. Entonces, efectivamente, pues uno de Mediamar, o sea, de Leroy Merlin, otro de Bricomart, otro de Amazon y efectivamente creo que estamos en ese mundo, en esa capacidad de poder pedirle cualquier cosa y tenerlo, ¿no? Entonces es muy potente. Efectivamente tenemos que descubrir cuál es el camino para estar ahí. Pues mucho valor a las recomendaciones de producto, mucho valor al contenido, o sea, lo que siempre hemos sabido, pero todavía aprovechándolo más y dedicándole tiempo a curar ese contenido, a trabajarlo bien y a estar bien posicionado porque te la juegas todavía más. Efectivamente, pues hay una situación de SEO compleja y una situación de performance muy compleja y muy cara, más 20% los CPCs. Entonces, todo lo que es cuidar tu ecosistema, tu app, tu recurrencia, tu fidelidad del cliente, pues te va a ayudar. Pero ahora, ¿cómo integras todo eso en los nuevos modelos y qué contenido necesitas potenciar más para estar ahí? Que seas tú el que recomiende. Es que son muchos asteriscos todavía que tenemos que desgranar.
por nuestra parte, al final, Mayoral es una empresa de 80 años, donde está en casi 100 países y es muy diferente nuestro posicionamiento de marca en la península ibérica, que es líder de ventas, o por ejemplo puede ser Dinamarca o Estados Unidos, Perú, que acabamos de abrir, no, Chile, acabamos de abrir tiendas. Entonces, nuestros tiros van por otro lado, ¿verdad? Que se está incrementando la partida presupuestaria a nivel de SEO, de performance, toda la parte de marketing digital. Ahora mismo lo que más nos preocupa, por ejemplo, son los aranceles de Estados Unidos, con todo el tema de Trump. O sea, tenemos tantos frentes abiertos en tantos países, en tantas casuísticas, que se complica todo. Exponencialmente, totalmente. Claro, porque al final ahora ya tienes que... Bueno, estamos hablando de hipersegmentación, o sea, a mí se me está volando la cabeza porque, claro, es hipersegmentación, todo al usuario. Luego también, dependiendo de cada país, o sea, que tenemos que llegar a ese nicho de mercado que tenemos que encontrar en cada sitio y que la IA entiendo que nos ayudará. Bien, vamos con un tema, bueno, que es pues eso, el temor que hay muchas veces ante la inteligencia artificial, los peligros, qué nos va a traer esto, pero es verdad que es un cambio evolutivo y es algo que rompe totalmente los esquemas de lo que teníamos aprendido hasta ahora. Y que si le ponemos demasiados límites, que ya hemos dicho que aquí en Europa somos expertos en eso, las cosas van a ir más despacio y seguramente no al nivel deseable, bajo mi humilde opinión. Pero bueno, ¿qué desafíos ya actuales y retos en cuanto a temas legales, legislación, normativas, os encontráis o creéis que os vais a encontrar en la implantación de la IA en vuestras empresas? Nosotros, por ejemplo, y que ya lo estamos ya contemplando, en todo lo que es explotación de información de cliente, hay que ser transparente. O sea, al final, nosotros, porque estamos en el mundillo, conocemos, trabajamos, investigamos, pero el ciudadano de a pie lo que ve de IA es lo que ve en los informativos, lo que puede leer en los periódicos, lo que le cuenta el vecino. Que puede escuchar, no dejes los datos que te van a hacer no sé cuánto. Al final hay que ser transparente y esto va a cambiar el contenido propio de la privacidad de datos, ¿no? Ya no solo que vamos a recoger tus datos, vamos a explotarlo para fines comerciales, no, es llegar hasta el punto de ser transparente en qué vamos a hacer con la IA, con tus datos. Incluso poder que el cliente pueda decidir qué quiero que haga con mis datos a nivel de IA. Ya no solo poner, oye, pues este modelo está hecho con IA, no, eso ya damos por hecho que hay que ponerlo. Es, incluso a nivel de algoritmo, buscar esa equidad en el algoritmo para que un cliente no se vea perjudicado versus a otro cliente. O sea, ese nivel de transparencia y encima el lenguaje cliente creo que es lo que nos va a tener que demandar si no queremos que tenga un impacto muy negativo en la experiencia y que, por ejemplo, las tasas de alta de clientes en el e-commerce no bajen. Al final, sabemos que el dato es el nuevo petróleo, sabemos que la IA es la mejor herramienta para explotar ese petróleo, pero si el cliente no quiere dejar los datos, no se quiere dar de alta y prefiere no sé, comprar como invitado, estamos perdiendo la capacidad. Entonces, lo importante creo que es la transparencia, dejar bien clara en la política de privacidad qué vas a hacer y ser honesto. Al final es lo que el cliente va a valorar. Y que quizás si le das esas ventajas que hablábamos antes, de que le vas a dar una oferta adecuada, que no va a estar 3 horas buscando en unos listados, quizá ahí... Hombre, es que ya creo que el cliente es tan poderoso que ya sabe para qué, sabe ya para qué dar los datos. Lo que pasa aquí es que, claro, cada vez el cliente es más selectivo en la empresa. Bueno, todos tenemos la bandeja de entrada, los WhatsApp, los SMS llenos de email personalizados, claro. ¿Cuánto email personalizado puedo llegar a tener a lo largo de un día? O sea, hay que ser honesto y también es verdad que ver el beneficio al cliente. Vale, muy bien. Y bueno, ya para terminar,
Creo que es importante que nos deis en estos minutos que nos quedan vuestra visión sobre las tendencias. Ya hemos visto muchas cosas, creo que hemos visto pues eso, esa hiperpersonalización, la segmentación, el equilibrio entre lo humano y lo artificial, los desafíos éticos que tiene la inteligencia artificial, pero seguro que hay mucha gente que quiere saber qué herramientas, qué tendencias, qué cosas interesantes pueden aplicar a partir de ahora o de cara a futuro en sus empresas. Como queráis. Yo, bueno, algunas cosas las intuyo. Por ejemplo, se ve venir la conexión entre la cadena de producción y la última milla. Yo creo que ahí se va a afinar mucho más todo. No tiene sentido que tú produzcas lo que sea y te acabes enterando 3 meses más tarde cuando el cliente te pone una reseña. Ese tránsito departamental y de procesos, eso se tiene que estrechar y tener feedback para equivocarse antes o mejorar antes el producto. Creo que el conocimiento será una commodity que costará 50 euros en modo de casco, de gafa o de lo que se nos ocurra. Creo que el usuario va a compartir más datos que nunca, biométrico, de estilo de vida, y estoy de acuerdo con Jorge de que no es consciente realmente de la exposición que va a tener. Sí será consciente del valor que tiene ese dato, más que nunca, pero creo que no afina, ni siquiera a día de hoy es consciente de lo que comparte. Pero sin duda eso llegará, o sea, es algo que llegará. Y luego todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, sí que creo que los mensajes nos van a permitir comunicar con sentido persona, es decir, si realmente, porque ahora hay mucho postureo con esto de la sostenibilidad, pero es que hay gente a la que realmente le importa, le preocupa. Entonces, generar contenido de valor para la gente que le preocupa tiene mucho más sentido que disparar bajo un halo de preocupación forzada, ¿no? Entonces, entender qué es importante para cada cliente hará que al final esos clientes sepan, quizás no saben lo que hay detrás, pero sí notan un mejor servicio, una atención más cuidada, y al final eso se refleja en recurrencia y en fidelización. Yo pensando en 3 áreas, ¿vale?, las que van a cambiar significativamente, aparte de las que hemos hablado, me imagino un time to market mejor, hablando desde un punto de vista de producción, donde creo que ahora mismo, con todo lo que ha ocurrido y los que trabajen en supply o parecido, se han dado cuenta que ha pasado de todo todos los años, COVID, mar rojos, etc., tendrás información con mucho más tiempo predictiva para poder organizar mejor tus cadenas de valor, lo que obviamente lo impactará sobre cuentas de resultados, porque no te cascarás tener que traer volado algo que de forma natural vendría por barco en esa área, ¿no? Luego, a nivel de web, aparte de hiperpersonalización, me imagino mejores buscadores, mucho mejores, un nuevo universo del buscador, cosa que para la mayoría de los e-commerce debería ser hiperrelevante y sobre todo en marketplace. Luego, temas de recomendación, me lo imagino muy mejorado porque está muy verde lo que tenemos a día de hoy. Francamente verde, al menos hablo desde nuestro lado. Creo que podemos ser mucho mejores en esa área. Obviamente, atención al cliente. Pero por dar un último headline, me gustaría pensar que la IA vendrá para ayudar mucho a los equipos, es decir, empoderar a los equipos de las personas. Nos dará tiempo para que al fin y al cabo, porque quizá en ocasiones se nos olvida a nivel de negocio, nuestro trabajo es vender. Entiendo que cualquiera de las etapas, obviamente en el nuestro, ¿no?, quizá otro de servicios sea servir, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí nos olvidamos que nuestro trabajo en realidad es atender al cliente, servirlo, vender bien, vender mejor, tener un plan de negocio, cumplirlo y no menos estar gestionando cosas, estar pendiente de los mails y perdernos en un sistema burocrático gigante que a veces nos olvida que realmente a lo que nos dedicamos. Creo que eso viene a ordenar esa parte y hacernos mejores profesionales. Yo creo que aparte de las áreas de negocio que tocará los recursos humanos, porque nos hará a nosotros mejores, creo, como profesionales, mejores vendedores, yo creo, honestamente. Seguro. Belén. Un último apunte. 100% de acuerdo, Pau. Es que es tal cual. O sea, yo creo eso, que las personas estamos para aportar ese valor adicional y todo lo que nos pueda facilitar y nos pueda mejorar procesos operativos que son muy time consuming y que no aportan tanto valor, nos lo va a resolver. Tenemos que llegar,
Es un proceso, no es fácil ni todos tenemos la clave, pero por lo menos estamos alineados en que ese es el camino que tenemos que seguir con la humanización por detrás. Y por finalizar, muy breve, yo creo que también va a cambiar el cómo se gestiona la empresa por dentro. Al final, esto no es viene un señor, hola, soy la IA y me siento a trabajar. No. Cada departamento estamos metiendo cosas nuevas de IA. Al final, cada empresa es una orquesta con instrumentos y esto ahora tiene que entrar 2 o 3 instrumentos nuevos, sentarse y empezar a tocar mientras la parte de la orquesta está acompasada, suena bien y que no desentone. Al final creo que va a cambiar y va a ser un cambio difícil a nivel organizativo para que la IA sea, digamos, transversal y esté unificada, como dice Pau, a un único objetivo, que sea vender y, bueno, y luego lo que hagamos necesario para poder vender. Bueno, pues ya terminamos. Muchísimas gracias a los 4. Ha sido un placer. Nos habéis dado, yo creo que muchos apuntes y muchas pistas y sobre todo vuestra visión de diferentes sectores y diferentes maneras de hacer las cosas, con lo cual muchas gracias. Gracias.